Si sos estudiante, docente, no docente, catedrático o la autoridad de un establecimiento educativo, ya tenés un lugar de opinión y debate, de reflexión y búsqueda de acciones, de articulación y contención. Durante los próximos minutos, escuchá Data Universitaria con la conducción de Facundo Acosta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo. Este Data Universitaria Radio que está transitando su quinta temporada consecutiva, su quinto año al aire, con este clásico ya del mundo universitario, cumpliendo hoy 163 programas, si contemplamos las 5 temporadas desde el 2020 a esta del 2024, el número 11 de este año, de esta temporada 2024. Un año en el que venimos siguiendo muy de cerca el conflicto que tienen las universidades nacionales públicas, las universidades estatales con el actual gobierno nacional, por el tema presupuestario, por el tema financiamiento, por esta crisis económica que atraviesa toda la sociedad argentina, pero en particular con las universidades teniendo un presupuesto reconducido que viene de ser pensado y diagramado en 2022, con el que funcionaron durante todo el 2023 y con el que estuvieron funcionando hasta este año 2024. Como comentábamos en el programa anterior, más o menos la semana del 15 de mayo se anunció el aumento del presupuesto para una sola universidad. En este caso estamos hablando de la universidad que tiene mayor presupuesto del conjunto de universidades nacionales. Estamos hablando de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, con un aumento, un ajuste del 270% para los gastos de funcionamiento de esta universidad, y otro tanto importante para lo que tiene que ver con los hospitales universitarios que prestan un servicio a una gran cantidad de personas, no solamente de la ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país. Obviamente que desde aquel momento, desde aquel 15 de mayo en el que se anuncia este acuerdo del gobierno nacional con la UBA, se generó todo un revuelo en las demás universidades, porque no se estaba reconociendo también la situación del conjunto de las universidades que conforman el Consejo Interuniversitario Nacional, pero sí se estaba reconociendo y se estaba sincerando el ajuste que estaba teniendo el gobierno nacional con las universidades, con este 270% que acordó con la Universidad de Buenos Aires. En este caso, después de este anuncio, se pusieron a trabajar las universidades que conforman el CIN, con un montón de reuniones con el secretario de Educación, Carlos Torrendel, con la ministra también de Capital Humano, Sandra Petovelo, que terminó estando en parte en esta negociación, y finalmente esta última semana se logró que las universidades van a recibir todas las universidades, el conjunto de las universidades que conforman el CIN van a recibir también esta aplicación de el 270% de aumento para los gastos de funcionamiento, que, como vamos a escuchar con las entrevistas que hicimos esta semana para compartir sobre este tema en particular, en parte permite funcionar a las universidades en lo que queda del 2024. Pero así todo, hay cuestiones que todavía no están resueltas, y que bien lo marcó el Comité Ejecutivo Ampliado del Consejo Interuniversitario Nacional cuando se confirmó, cuando en parte se oficializó este ajuste que el gobierno propuso a los rectores y rectoras del CIM. Se pretende seguir trabajando en resoluciones que quedaron pendientes de pago en el 2023, la asignación de fondos de ejecución para el 2024 en programas de financiamiento específico, denominados bajo la línea, obras universitarias que fueron suspendidas, programas de beca y asistencia estudiantil, el monitoreo de la ejecución de esos fondos y también de la situación salarial de docentes y no docentes, que ya vamos a estar comentando un poco sobre eso, y algunos otros temas de interés que tiene el gobierno nacional actual
con las universidades nacionales en particular, ¿no? Uno que vamos a abordar seguramente en los próximos programas tiene que ver con el artículo 33 de la Ley de Educación Superior, ¿no? Que habla de medidas de transparencia, rendición de cuentas de las universidades, programas de alfabetización. Esos son todos otros intereses y preocupaciones que tiene el gobierno nacional que encabeza Javier Milei con el funcionamiento institucional de las universidades. ¿Qué dice el artículo 33 de la Ley de Educación Superior, la 24521? Dice: las instituciones universitarias deben promover la excelencia y asegurar la libertad académica, la libertad de la igualdad de oportunidades y posibilidades, la jerarquización docente, la corresponsabilidad de todos los miembros de la comunidad universitaria, así como la convivencia pluralista de corrientes, teorías y líneas de investigación. Cuando se trate de instituciones universitarias privadas, cierra, dicho pluralismo se entenderá en un contexto de respeto a las cosmovisiones y valores expresamente declarados en sus estatutos. Bueno, está hablando de lo que tiene que ver con la quizás a interpretación de muy personal en este caso de esta campaña, esta idea del gobierno nacional de tratar de denunciar el adoctrinamiento en las universidades nacionales, ¿no? Que es algo que hablamos en algunos programas anteriores, ¿no? Y teniendo también expreso este artículo en la ley que rige el funcionamiento de la educación superior en nuestro país. Así que interesante seguir de cerca todos estos demás puntos que también hacen a la discusión que están teniendo las universidades nacionales con el gobierno nacional. Digo, no es solamente el presupuesto y los gastos de funcionamiento, que en parte ya está solucionado, en parte ya está solucionado con este ajuste por inflación del 270%, pero restan algunas cuestiones importantísimas, como becas y asistencia estudiantil, como salario de docentes y no docentes, como la situación del sistema científico-tecnológico, que ahora vamos a escuchar a una de las entrevistas que habló en particular sobre ese tema. Tenemos un montón de cosas también para compartir, vamos a seguir hablando también de esto, de cómo queda también la situación, cuál es el impacto de este anuncio del el gobierno nacional y las universidades con sacar esta situación, ¿no? que se venía postergando. También tenemos alguna información sobre el avance, la restitución de las universidades de reciente creación que se van a poner en marcha próximamente. También lo que se habló en el Consejo Federal de Educación sobre el Plan Nacional de Alfabetización. Tenemos para hablar también de el paro, un gran paro nacional que va a haber en los próximos días para enfrentar esta situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades. Así que tenemos un montón de cosas para compartir en este programa. Esta semana pudimos hablar con dos rectores de universidades nacionales para hablar no solamente de la situación que acabamos de describir, esto de la aplicación de este ajuste por inflación del 270% que anunció el gobierno nacional para las universidades nacionales, sino también de la situación económica particular de cada una de estas universidades con las que pudimos charlar sobre cómo pudieron solventar estos primeros 6 meses del año 2024 y si generaron algún mecanismo para seguir funcionando, ser esa cierta previsibilidad para seguir funcionando de acá a finales del 2024 si no llega a haber más aumentos como este caso, ¿no? También hablar de algunas cosas en particular de cada universidad. Hablamos esta semana con el rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Tamarit, con el que pudimos hablar de todos estos temas, y también con el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larosa, sobre este mismo tema, y también obviamente como parte del comité ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional. Así que tenemos un montón de cosas para compartir en este programa. Vamos a estar haciendo también un repaso de algunas otras noticias que tienen que ver con las universidades, con otras universidades, que tienen que ver también con algunas novedades que hay en el sistema científico
que son positivas, más allá de estas críticas que se hacen por el tema financiamiento. Hay algunas cosas positivas que se anunciaron en los últimos días, en la última semana, y que es importante comunicarlas y destacarlas también, por supuesto, para no hablar solamente de cosas negativas, ¿no? Por supuesto, también hay algunas cosas buenas en todo este relato. Tenemos un montón de cosas para compartir en este programa. Hacemos un separador y ya vamos a la primera comunicación de este programa. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones. Todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Como decíamos, este ajuste por inflación del 270% para los gastos de funcionamiento de las universidades, por supuesto que va a tener de alguna manera un impacto muy positivo para que la gran mayoría de las universidades nacionales pueda mantener todas sus actividades que venía realizando en este 2024. Hemos escuchado ya desde que comenzamos este año cómo muchas universidades han ido reduciendo la cantidad de actividades que se permitían, dejando solamente la cuestión académica y de la académica de docencia y en parte la cuestión de investigación como prioridades, ¿no? Y dejando de lado programas de extensión, obras y un montón de otras actividades que también hacen a la calidad universitaria. Más allá de este 270% que se va a otorgar ahora a las universidades para los gastos de funcionamiento, hay algunas de todas estas actividades que van a seguir un poco relegadas hasta tanto no se le dé el financiamiento adecuado para poder seguir adelante. Hablamos esta semana con el rector de la Universidad Nacional del Nordeste, Omar Larosa, que por supuesto las universidades que están en el interior tienen una realidad diferente, ¿no? Y es importante, por supuesto, hablar con estas universidades, en este caso, para trasladar esta información. Hablamos con Omar Larosa, también miembro del Comité Ejecutivo del CIN, sobre toda esta negociación, sobre cómo impactó la reconducción del presupuesto universitario para este año 2024 y qué va a pasar ahora con este 270% que el gobierno ha anunciado para el conjunto de las universidades nacionales del CIN, ¿no? Que es importantísimo. Compartimos ahora sí esta entrevista que hicimos esta semana con Omar Larosa, rector de la Universidad Nacional del Nordeste. Quiero empezar preguntándole cómo cerró en términos económicos y presupuestarios el año 2023 la Universidad del Nordeste y cómo empezó, ¿no?, este año 2024. Bueno, la Universidad del Nordeste terminó con un presupuesto en términos resolutivos, con un presupuesto prorrogado y aprobado en el año 2022 sería, con las reservas presupuestarias para toda la ejecución del año 23 y el instrumento de la aprobación del año 24 con un presupuesto prorrogado, como todos sabemos. Uh-huh. En cuanto a las asignaciones presupuestarias, lo que hicimos fueron determinar, al no haber un instrumento legal del presupuesto, hicimos algunas previsiones que nos permitan garantizar las funciones esenciales, que tenga que ver fundamentalmente con los gastos de funcionamiento para pago de servicios, becas, comedores y algunas actividades esenciales en docencia e investigación, postergándose la parte de extensión y de obras para la ejecución presupuestaria. Uh-huh. O sea que esa armonización que lo hemos hecho a fines del año 23 para el funcionamiento de este año nos permitió llegar hasta ahora, mayo, junio del 2024, armonizados y con algunas reservas presupuestarias que nos permitirían terminar el año 2024, pero obviamente con algunos objetivos postergados, fundamentalmente el tema de obras y equipamiento.
Claro, es solamente priorizar lo que tiene que ver con lo académico, ¿no? Hasta el momento. Exactamente. Funciones esenciales, docencia, investigación. Bien, Exactamente. bien. Bien. En ese sentido, digo, ¿cómo se resiente la universidad al solamente tener que, por estos primeros meses del año 2024, reducir todas sus actividades a estas dos cosas que, si bien son esenciales, son pocas de las actividades dentro de toda la gama de actividades que tiene la universidad, ¿no? Bueno, nos permite redefinir algunas planificaciones cuando fundamentalmente en el área central y en las áreas de las facultades, redefinir, tenemos nosotros un plan estratégico que nos permite el tiempo en que no trabajamos en fases operativas, redefinir la planificación en primer lugar, de manera tal de que no quede inmovilizado. En segundo lugar, sí, determinar claramente la actividad más intensa que tienen las facultades, que es el dictado de las carreras. Por lo tanto, la parte de docencia casi no se ve afectado y la parte de investigación obviamente porque en definitiva los grupos de investigación al tener un diverso amplio de campos disciplinares tratamos de que esto no se resienta. Como así también el tema de algunas asistencias que tienen que ver con los estudiantes, fundamentalmente los más vulnerables, y en el programa central que tiene que ver con el de comedores. Bien, bien. Omar hablaba antes del tema obras. Me interesa preguntarle qué obras quedaron pausadas y, bueno, se van a reprogramar, por supuesto, Sí. su continuidad. Bueno, estamos nosotros comenzando un master plan que implicaba un redimensionamiento de todos los campus universitarios, algunas porque bueno, ya son edificios de larga data, viejos, que había que hacer reformas estructurales en cuanto fundamentalmente a los desagües pluviales y al tema del sistema eléctrico que impactaba y que íbamos a saber, y lo hemos identificado que impactaban en el consumo fundamentalmente. Y también en una mirada de ir adecuando hacia un manejo más sustentable de lo que es la parte de infraestructura y también de mantenimiento. Por lo tanto, ese master plan fue trabajándose en términos de proyectos, pero no de concreción de obras. Y particularmente de concreción de obras de financiamientos externos, una en particular que es la construcción del IBONE, que es el edificio de botánica, que lo trabajamos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el otro es un aulario de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias, que estaba con financiamiento de la CAF, que eso sí, están suspendidos, están aprobados, pero están suspendidas hasta tanto se determinen cuál va a ser la política del gobierno nacional. O sea que esas dos obras importantes que teníamos financiadas desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el de infraestructura por financiamiento de las CAF están suspendidas. Uh-huh. En lo que vamos del 2024, el grave inconveniente que tienen las universidades con el tema presupuestario y financiero tiene que ver con poder solventar los gastos de funcionamiento, que es lo que les permite abrir las puertas, ¿no? En ese sentido, digo, ¿cómo vienen trabajando con el aumento de algunos servicios y demás? Bueno, ahí tuvimos algunas medidas que son de morigeración de prácticas, vamos a decir, para el consumo, que impacta muy mínimamente, obviamente, porque ya habíamos identificado que habría que trabajar sobre una fuerte inversión en el mantenimiento, fundamentalmente para el tema del disminuir el consumo. Entonces, ahí sí el impacto fue muy importante. Tuvimos
que hacer reforzamiento de las partidas presupuestarias de las facultades, ya que en algunos casos las tarifas de luz ya absorbían la totalidad de lo que eran el duodécimo, lo que le correspondieran para gasto de funcionamiento de las facultades. Así que ahí, con previsiones presupuestarias que teníamos nosotros para otros fines, hemos asistido a las facultades fundamentalmente para el pago de servicios. Ese sí fue un desbalance que, si bien es cierto, lo previmos a nivel central, tuvimos que trabajar sobre refuerzos descentralizados. Uh-huh. Rector, en las últimas horas hubo una reunión de un conjunto de rectores de las universidades, del CIN, con el gobierno nacional para efectivizar esto que se venía atrasando, luego también de la actualización de fondos para la UBA y demás, de esta actualización del 270%. Primero preguntarle, antes de ir a eso, si en particular pudo ir a hablar en algún momento con el secretario de Educación, con el subsecretario de Políticas Universitarias, para las cuestiones particulares que quedaron postergadas en la universidad, ¿no? Sí, yo tuve conversaciones tanto con el secretario como el subsecretario. Ambas situaciones que puntualmente nosotros hemos generado prioridad. Una es el desarrollo de un contrato programa de una carrera de diseño industrial que estaba en el segundo año. Ajá. Y el otro, que es la de las becas de pueblos originarios, que justamente es un programa donde a nosotros es de alto impacto porque damos respuesta a la integridad justamente en los procesos interculturales que tenemos aquí en Chaco y Corrientes. Uh-huh. Y que, bueno, esas dos instancias incidentalmente nosotros hemos negociado de manera particular, y que en principio nos han pedido la documentación para análisis. Todavía no tenemos resolución con respecto a eso. Las otras instancias fueron institucionales. Siempre hemos participado del CIN como instancia negociadora de la totalidad del programa, del sistema. Y bueno, no hemos tenido ninguna negociación particular que tenga que ver ni con refuerzo presupuestario ni tampoco alguna asistencia adicional que tenga que ver en términos macro, vamos a decir, del presupuesto. Bien, bien. Ahora sí, yendo a esto de este aumento que se va a dar para gastos de funcionamiento, uh-huh, del 270%, digo, primero preguntarle un análisis de cómo fue la negociación, la discusión y demás, y después pedirle que nos diga si realmente esto acrecienta, ¿no?, las arcas de la universidad para seguir funcionando en 2024. Bueno, esto en principio yo tomé parte de la negociación de la primera entrevista con la ministra de Capital Humano, Peto Velo. Sí. Yo acompañé al comité ejecutivo. Y bueno, en ese momento eran justamente posterior a la marcha, eran como otras las motivaciones, ¿verdad? Y otro eran los resguardos, las lecturas. Y en definitiva creo que si bien es cierto una muy buena intención, en ese momento nos quedamos un poco con incertidumbre en cuanto a la respuesta, ¿verdad?, del gobierno nacional. Claro. Sí ha cambiado la actitud, vamos a decir, este último anuncio. Ayer tuvimos una reunión con el Comité Ejecutivo Ampliado, donde inclusive ya están redactados los borradores de las resoluciones y nos han hecho verificar con los equipos técnicos los porcentajes de aumento de lo que tengan que ver el gasto de funcionamiento, que en realidad no son aumentos sino son adecuaciones, ¿verdad? Claro. Porque en definitiva lo que se hace es una actualización de los montos y que nos permitan más o menos nivelar y armonizar en términos de lo que ha sido la proporción de inflacionaria, y tener un horizonte donde nos permita retomar en algún punto en el segundo semestre algunas obras mínimas que nos permitan generar, vamos a decir, las obras estructurales que nos permitan funcionar de una manera con más certidumbre. De todos modos, quedan postergados todavía el tema salarial, quedan postergado todavía el tema de los investigadores,
quedan postergados todavía las deudas de los programas, de los contratos programas y de algunas instancias que tengan que ver con lo que se denomina el presupuesto debajo de la línea. Pero tuvimos algún tipo de oportunidad de que los programas de doctorado, los programas de virtualización de la educación superior, que son para equipamientos de TICs, y había otro... en la Escuela de Educación Profesional hay intenciones de que esos programas se sigan financiando. Bien, excelente. Igual es buena la aclaración que hizo al principio de que es una adecuación y no una actualización. Un aumento, claro, exactamente. No es un aumento sí. A ver, convengamos que a los efectos de que... Y otra cosa muy importante es que con estos elementos a nosotros nos permiten tener... para la construcción del presupuesto 2025, claro, una base muy actualizada, vamos a decir, que es la que se genera en términos proyectivos, porque nosotros veníamos trabajando con un presupuesto base del enero de 2022. claro. Ahora, si es que se toma la base proyectiva por ejemplo, el mes de agosto, a nosotros nos permite actualizar la base de cálculo inicial, y a partir de ahí sí generar otra medida donde en definitiva nos permitan generar el grado óptimo de proyección presupuestaria. Claro. Sí, totalmente. Rector, le hago la última que tiene que ver justamente con esto, porque bueno, hoy en la Cámara de Diputados de la Nación, en comisiones obviamente, se está debatiendo justamente, por un lado, un presupuesto para la Administración Nacional, pero también proyectos que tienen que ver con aumentar los gastos de funcionamiento de forma quizás paralela, para decirlo sencillamente, a lo que tiene que ver con el presupuesto. Y un presupuesto en particular, ¿no?, para las universidades en este momento. Digo, ¿eso también lo ve como algo positivo que se pueda dar en las próximas semanas, meses? Nosotros siempre hemos tenido una posición optimista, hemos apostado por el diálogo. Obviamente que nuestros equipos técnicos van a trabajar para que esta armonización sea de manera progresiva. Entendemos cuáles son la dinámica que implica en estos momentos de ajuste, vamos a decir, de todo el sistema económico, pero que sí, obviamente que tenemos expectativas amplias de que tanto una aprobación de un presupuesto global universitario, como también definir algunos índices que nos permitan ir actualizando de manera automática, nos permita con algún grado de certidumbre empezar a trabajar sobre la mirada de nuestros objetivos a futuro. Claro. Ya estamos de vuelta con más Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este espacio donde hablamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario, de una gran cantidad de temas, hoy abocados a este conflicto que se empezó a saldar en la Argentina entre el gobierno nacional y las universidades públicas, con este tema del presupuesto y el financiamiento de las universidades, en particular para los gastos de funcionamiento. En principio se ha saldado para los gastos de funcionamiento. Ya vamos a abordar más tarde la cuestión del salario de los trabajadores docentes y no docentes, que hay también ahí un resquemor todavía entre los trabajadores docentes y no docentes y el gobierno nacional o la parte empleadora. Vamos a compartir ahora también la palabra del rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Tamarit, una universidad que también explicó a su comunidad universitaria recientemente cómo iba a impactar este aumento del 270%
por inflación que se estaba anunciando por parte del gobierno nacional. Lo anunció cuando se otorgó este financiamiento a la UBA, y obviamente a partir de eso generó el reclamo pertinente para que se aplique ese mismo ajuste para su universidad. Hablamos también de cómo pudieron llevar adelante este año 2024, qué actividades, qué aristas de la universidad quedaron un poco relegadas por esta quita de presupuesto, o esta disminución, mejor dicho, no es una quita, esta disminución del presupuesto universitario para poder funcionar en este año 2024, y cuánto va a permitir que la universidad vuelva a funcionar prácticamente normalmente con este aumento del 270%. Así que compartimos esta entrevista con el rector de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Tamarit. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar. Bueno, el 2023 tuvimos un sistema de paritarias, digamos, que fue acompañando el proceso inflacionario, y sobre el final del año recibimos un refuerzo en gastos, con lo que empezamos, digamos, diciembre, de enero en adelante durante este año, con el atraso de gastos producto de que ese refuerzo no fue tomado por el actual gobierno. Uh-huh. Y bueno, avanzamos en estos meses contacto con el gobierno nacional para actualizar un monto que en términos de gastos tenía un retraso del 300%. No pudimos avanzar demasiado. El 23 de abril hubo una marcha muy importante a lo largo y ancho del país, con más de 1.200.000 personas movilizadas en cada una de las universidades nacionales. Luego estuvo el aumento de la UBA, que todos recuerdan, y bueno, y posteriormente el gobierno equiparó ese 270% para el conjunto de las universidades, por lo cual en lo que tiene que ver con gastos, estamos en una situación razonable, en términos equivalentes a lo que fueron los gastos del año pasado. Uh-huh. Quedó pendiente otros temas, ¿no? Como es la cuestión de infraestructura, las becas de los estudiantes, el tema de ciencia y técnica, y la cuestión salarial, que bueno, se discute en las paritarias. Sí. En términos de lo que percibe la universidad, digo, también hablando con otros rectores y rectoras de otras universidades, hay actividades que al tener el mismo presupuesto que el año pasado, que este 2024 se vieron sin lugar a dudas resentidas, ¿no? ¿Cómo fue esto en la UNOVA? Sí, no tuvimos ningún tipo de programa académico, de extensión o de investigación. Nosotros denominamos los programas que están bajo la línea de presupuesto, porque son todas las iniciativas que el conjunto del sistema lleva adelante con la Secretaría de Políticas Universitarias, la subsecretaría en este caso. Sí. De ese tipo de programas no hubo ninguno, por lo cual las universidades en general han restringido ese tipo de convocatorias, y con un particular impacto negativo en todo lo que es ciencia y tecnología, ¿no? No ha habido convocatorias este año, pero bueno, realmente estábamos muy enfocados en garantizar que estuvieran abiertas las instituciones. Ahora, por eso digo, viene esta otra parte de la charla y los debates con el gobierno respecto a ese tipo de actividades que no han tenido continuidad. Uh-huh. Luego de la marcha universitaria, pareciera que hubo un cambio en la gestión de esta discusión, ¿no?, entre el gobierno nacional y las universidades, que prosperó en esto que vimos en el último tiempo. Digo, si hay alguna otra traba para seguir negociando, ¿la comunidad universitaria tendría que volver a marchar, a salir a las calles como el 23 de abril? Mira, hay por parte de las universidades
una práctica permanente de comunicar cuál es la situación. Lo que vos planteás respecto a la marcha en particular, lo que presenta es un enorme respaldo de la sociedad a sus universidades públicas. Claro. Eso hay que mantenerlo más allá de las metodologías y de las distintas situaciones que vamos discutiendo. Hay temas pendientes, el tema salarial es de primer orden, no hay universidad sin docentes, sin no docentes, y lo que sí hemos visto es un cambio de actitud. Nosotros también creemos relevante mantener el contacto con el Congreso de la Nación. Hubo allí también importantes iniciativas sobre todo de los diputados respecto a convocar una sesión especial. Luego los dictámenes han tenido un enorme consenso dentro de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y yo creo que todo esto es lo que se presenta de cara a la discusión de futuro, ¿no? Que va a tener un punto muy particular este año, que es cuando se discute el presupuesto nacional. Yo creo que allí sí vamos a poder poner blanco sobre negro todo este proceso, y confiamos en que efectivamente el Congreso de la Nación, que es quien tiene la competencia, financie adecuadamente las universidades, como para, bueno, más allá de cómo sobrellevamos este año, tener previsibilidad para el 2025. Uh-huh. ¿Cómo ve esta discusión que generó en parte el gobierno nacional, incluso previo a la fuerza política que hoy gobierna, previo a ser gobierno nacional, esto de quizás rediscutir la forma en la que se comparte, se distribuye el presupuesto universitario, esto de repartirlo según la magnitud de la comunidad universitaria, o también se planteó en algún momento esto de otorgar presupuesto mayor a las universidades que mayor cantidad de graduados tienen por año? ¿Cómo lo ve a esto en términos de análisis del sistema universitario argentino, no? No, todos los gobiernos tienen el derecho a plantear sus iniciativas. Lo que nosotros vemos es un grado de confusión en cuanto a que no hay una propuesta que nosotros podamos seguir. Cuando esta fuerza era, como vos decís, se presentó a las elecciones, presentó un modelo de voucher que no quedó explicitado, y que luego además tampoco se vertebró, digamos, nunca apareció como una propuesta formal más allá de los planteos de campaña electoral, ¿no? Sí. Después, en la ley de bases original había algunas muy pocas, había 4 artículos que referían a temas que no presentan de ninguna manera una mirada completa sobre el sistema universitario. Y luego, en la nueva presentación de la ley bases no hay ningún artículo, no ya de las universidades, sobre educación. Sí. Entonces no vemos por parte del gobierno que se esté presentando un modelo o una alternativa al modelo actual. Lo que tuvimos durante todos estos meses fue una discusión respecto a garantizar el funcionamiento mínimo uh-huh. de las universidades. Por eso digo, es muy difícil especular, porque no hay, insisto, no ya un modelo, sino algunas iniciativas que nosotros pudiéramos establecer. Pero bueno, siempre abiertos a discutirlo y a mejorar el sistema actual, que por supuesto nosotros en sí temas que se han debatido respecto a cómo tener métodos objetivos de financiamiento. Uh-huh. El Consejo Interuniversitario Nacional hace más de 20 años tiene un sistema de pautas presupuestarias justamente para analizar esas complejidades sobre presupuestos crecientes, ¿no? O sea, una vez que garantizás el funcionamiento de la universidad, ¿cómo es que impulsás políticas a partir de estos estímulos institucionales, que pueden ser los graduados, la cantidad de alumnos, claro, la complejidad de las carreras? Digamos, hay muchos elementos para analizar y, por supuesto, como te digo, los rectores lo venimos discutiendo hace décadas.
Rector, le hago las últimas dos preguntas. Una tiene que ver con esto que decía recién los proyectos que hay en el Congreso de la Nación, en particular en la Cámara de Diputados, con respecto al tema de los gastos de funcionamiento de las universidades, o en generar quizás un financiamiento, un presupuesto universitario paralelo al proyecto de ley de financiamiento de la Administración Nacional. Digo, hablando con otros rectores, con otro rector esta semana, decía que si bien esto no termina de solucionar el problema que tenemos hoy, que tienen hoy las universidades, sí sienta un piso, una base para lo que va a ser la construcción del presupuesto 2025, ¿no? ¿Cómo lo ve esto? Como te lo han señalado, es indispensable que el punto base de la discusión del presupuesto de 2025 sea un presupuesto real, porque si no estamos en una situación ficticia. El último presupuesto que se discutió en las planillas, ¿no?, de las universidades, sí, es de septiembre del 2022, porque el 2023 no tuvimos presupuesto. Entonces, tomar el ejecutado de este año sí va a ser una base razonable para discutir el presupuesto del año que viene. Entonces, por supuesto, como te han señalado, resulta indispensable discutir sobre una base real de presupuestos y no tan solo en las cuestiones, digamos, de planillas, como nosotros decimos, cuando llega la propuesta del Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. Sí. Y por último vuelvo a esto de que marcaba que sucedió en las últimas semanas, esto del el anuncio de otorgar el 270% de presupuesto, de ajustar el presupuesto, en particular de la Universidad de Buenos Aires, que después recaló en el reclamo también de las demás, el reclamo legítimo, por supuesto, de todas las demás universidades, y que se efectivizó en estos días para el conjunto de las universidades del CIN. Digo, con este 270%, ¿hasta dónde le permite a las universidades funcionar cómodamente en este año 2024? No diría cómodamente, porque Bien. es una solución, ¿no? Primero, es positivo y todos lo hemos tomado de buena manera, porque realmente nos pone en una situación de poder establecer prioridades y avanzar en lo que queda del año. Pero también hay situaciones que uno va viendo de gastos que han crecido más que la inflación, los servicios, los elementos de laboratorios, la tecnología, etcétera. Pero digo, problemas de administración que hemos tenido siempre. Pero insisto, hay más temas que este tema de los gastos. Lo hemos tomado como un muy buen paso, y además porque ha sido en diálogo con el gobierno, que siempre nosotros lo valoramos. Y bueno, y habrá que seguir trabajando. Insisto, nosotros lo hemos planteado, eran 5 puntos con los que convocamos, eran los gastos, salarios, ciencia y técnica, las becas de los estudiantes y los temas de infraestructura. Pero creo que que se ha habilitado un nuevo diálogo con el gobierno para avanzar sobre todos estos temas de acuerdo a las posibilidades que también, por supuesto, el gobierno vaya teniendo. Faltaría en algún momento el esbozo de un plan para la educación superior, ¿no?, que tenga este gobierno nacional. Sí, yo creo que nosotros también hemos hablado con el Congreso de la Nación, naturalmente, pero también con muchos de quienes son responsables de las áreas de educación de las provincias. Nosotros también compartimos ese espacio en el Consejo Federal de Educación. Y bueno, yo creo que falta al gobierno establecer criterios generales respecto a todo el sistema educativo, en nuestro caso particularmente en aquellas cosas que naturalmente el gobierno pueda tener interés en impulsar políticas, como todo gobierno lo hace. Así que sí, yo creo que también nos ha planteado tiempo para establecer las propias prioridades del gobierno, y bueno, en eso estamos, pero efectivamente falta la posibilidad de un debate más concreto con temas que podamos tener arriba de la mesa. Bien.
Seguimos en Data Universitaria Radio, este programa de universidades verdaderamente federal, independiente y objetivo, este espacio donde hablamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario, verdaderamente federal porque conecta toda la República Argentina, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Se emite este programa que está transcurriendo su quinta temporada consecutiva en el ámbito radial y por supuesto ya es un clásico del mundo universitario con este programa número 163 que estamos cumpliendo el día de hoy, el número 11 de este año 2024. Grandes comunicaciones compartimos recientemente que pudimos hacer esta semana. Por supuesto, como siempre, agradecemos a los rectores que nos atienden para compartir esto en este programa. La realidad de la Universidad Nacional del Nordeste, por un lado, con todo esto que comentábamos de actividades que se tuvieron que replegar de alguna forma, que se tuvieron que priorizar las cuestiones académicas y de docencia y en parte un poco la cuestión de investigación, pero han quedado, por ejemplo, lo que nos contaba el rector de la Universidad del Nordeste, obras pendientes, programas de extensión, programas de investigación, programas de asistencia estudiantil que han dejado de funcionar, por esta reducción del presupuesto universitario para poder funcionar en este año 2024. Lo mismo o algo similar pasa en la UNOVA, en la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, que tiene una situación similar con este tema de la asistencia y las becas estudiantiles y con obras en particular que han quedado paralizadas. Por supuesto, ambas universidades nos comentaban cómo trataron de generar algún tipo de mecanismo de ahorro, para decirlo de alguna forma, con el que intentarían transcurrir un par de meses más si no llegaba algún tipo de actualización de fondos para los gastos de funcionamiento. En este caso, bueno, se termina por saldar esta cuestión de los gastos de funcionamiento en estos últimos días y es un poco una bocanada de aire para que las universidades se piensen de acá a fin de año, ¿no? Y es importante porque ahora vamos a comentar esto del impacto que ha tenido este 270% de actualización de los fondos que se va a dar para las universidades, porque una cuestión central de esta actualización, además de permitir el funcionamiento o permitir que las universidades tengan cierta comodidad para seguir funcionando de aquí a finales del 2024, también está el ya ponerse a pensar en lo que va a ser el presupuesto universitario 2025, ¿no? En el caso de que se pueda dar un proyecto de ley de presupuesto para la Administración Nacional, que tendría que ser votado y aprobado por el Congreso en septiembre, octubre, noviembre de este año 2024. Y que este 270% de aumento para las universidades, por supuesto que ya marca el piso de hacia dónde se tiene que ir para el próximo año. No hubiese sido lo mismo pensar este presupuesto 2025 con la ejecución del año 2023, ¿no? Espero que ser lo más explicativo posible. Pensar el presupuesto 2025 con este 270% de ajuste por inflación con el que las universidades van a terminar funcionando en 2024 es súper positivo y es incluso más positivo que si se tuviera que generar el presupuesto 2025 con la plata del 2023, ¿no? Así que bueno, están en parte, hay positivismo en este caso en las universidades también por este aspecto. Una cosa que hay que comentar es que si bien se saldó y se solucionó la cuestión de los gastos de funcionamiento, hay un conflicto todavía a saldar con los gremios docentes y no docentes que convocaron a un paro de 48 horas para la próxima semana que se va a llevar adelante el 4 y 5 de junio. Dado por el Frente Sindical Universitario que conforma CONADU Histórica, FEDUN, CETERA, FACDUD y UDA, que se reunieron en los últimos días con la ministra de Capital Humano Sandra Petoello y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez.
y que no pudieron llegar a un acuerdo entre el gobierno nacional y en este caso los gremios docentes. En parte este frente sindical marcó que el gobierno nacional, lejos de resolver el conflicto, lo está agudizando, y remarcaron que si bien existe la voluntad de diálogo para llegar a un acuerdo por parte de los docentes, estos sostienen que no se puede esperar más por lo que hicieron no se puede esperar más para que el gobierno sincere el conflicto y la situación, que dé el respaldo que los docentes necesitan, y por eso convocaron a este paro de 48 horas para la próxima semana. Así que bueno, seguramente estaremos charlando con algunos de los docentes en los próximos programas para volver a abordar esta situación que atraviesan los trabajadores docentes, que en parte celebraron el 270% de aumento para los gastos de funcionamiento, pero tienen que seguir reclamando por la actualización de su cuestión salarial. Como últimas noticias, para contar algunas últimas noticias de cosas que son importantes e interesantes, esta semana se reunió el Consejo Federal de Educación con los 24 ministros de Educación de las jurisdicciones argentinas, y se va a empezar a trabajar, se firmó y se va a empezar a trabajar en el compromiso federal por la alfabetización, que busca enfrentar de manera urgente el desafío del proceso de aprendizaje y enseñanza en la lectoescritura. Para cumplir con este objetivo, se manifestó desde la Secretaría de Educación de la Nación que se creará una unidad de alfabetización, que ese organismo va a realizar un trabajo transversal y va a acompañar la implementación de estos planes de alfabetización en cada una de las jurisdicciones argentinas. Realmente es importantísimo pensar esto de cara también a las próximas pruebas y evaluaciones internacionales en este sentido. La provincia de Buenos Aires amplió los fondos para su programa de política universitaria bonaerense. Estamos hablando del programa Puentes, que va a aumentar, que es el Plan de Integración Territorial Universitaria, denominado formalmente como Puentes, y va a aumentar su presupuesto de forma importantísima para poder seguir llegando a más localidades y municipios de la provincia de Buenos Aires. La Universidad Nacional de Río Tercero ya tiene el aval para su puesta en marcha. Fue un anuncio que hizo en estos últimos días el intendente de la ciudad de Río Tercero, Marco Ferrer, junto al rector, que formalmente volvió a ser rector normalizador de esta universidad, el doctor Pablo Giannivelli, también conjunto con la diputada Gabriela Brouwer de Koning, que fue quien impulsó esto desde la Cámara de Diputados. También, bueno, para cerrar, y con esto nos vamos a despedir, una noticia científica que es importantísima y por supuesto súper positiva para todos, es que la vacuna ARVAC, la primera vacuna 100% argentina en contra de la COVID-19, estará disponible en farmacias de todo el país. Fue desarrollada por especialistas del CONICET, de la UNSAM y de la Fundación Pablo Casará, y este desarrollo ya está aprobado por ANMAT y hoy se produce y se comercializa. Y es un trabajo en el que participaron más de 600 profesionales y 2.000 voluntarios. Va a poder adquirirse en todas las farmacias de todo el país desde las próximas semanas. Realmente es una noticia muy positiva y muy interesante para la ciencia y la tecnología argentina, que bueno, es importante seguir trabajando para fortalecerla. Así que bueno, de esta manera nos despedimos de este programa. Seguramente estaremos hablando del tema salarial de los docentes y algunas cuestiones más en el próximo programa. Síganos en las redes sociales, @Data Universitaria en Facebook y en Instagram, @DT Universitaria en Twitter, y durante toda la semana en www.datauniversitaria.com.ar. Nos despedimos, nos reencontramos a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana. Chau, chau.